Gracias Lila, muchas gracias a Gracias, la Lila. Cámara por este espacio para justamente compartirles esta presentación sobre diversidad e inclusión. Y para comenzar nos gustaría explicarle el título, justamente la llamamos Diversidad e Inclusión capítulo 1, Identidad de Género, y es porque cuando hablamos de diversidad realmente hay muchos tipos de diversidades incluidas dentro de este término, dentro de este concepto. Podemos hablar de diversidad de cuerpos, diversidad de creencias, diversidad de etnias. En particular, la presentación que vamos a ver hoy es específicamente acerca de identidad de género y con una bajada específica a temas de comunicación, ¿sí? Un poco para contarles la historia de dónde surge esta iniciativa, tiene que ver justamente, empezó en realidad el año pasado, cuando mi jefe nos sentamos a discutir y a plantear cuáles podían ser los temas que podríamos generar internamente para el año que viene. Esto fue en octubre, en noviembre, y justamente en ese momento no veíamos que diversidad e inclusión era una pregunta que esté presente dentro de nuestros clientes, dentro de las empresas, dentro del ámbito privado. Sí era un tema que estaba en agenda social, en agenda política, pero en las marcas todavía no aparecía como un interrogante. Sin embargo, esta historia cambió a principios de este año, en enero y en febrero. Como empresa de investigación de mercado comenzamos a recibir pedidos específicos, briefs específicos de marcas locales, de marcas globales, en donde se demostraba este interés en empezar a promover la diversidad e inclusión de género en sus propuestas, en sus acciones y en sus comunicaciones, y esto era algo diferente que no lo veíamos a fines del año pasado. Y un poco revisando y analizando todos esos briefs, había preguntas que se repetían, había preguntas que eran consistentes en todos los pedidos que recibíamos, que tenía que ver con esto. Por un lado, la pregunta de por dónde empezar, de dónde puedo sacar información para poder hablar sobre diversidad e inclusión. Por otro lado, la segunda pregunta que se repetía tenía que ver con el impacto. ¿Qué impacto tiene este tipo de acciones en mis consumidores? No solamente en los consumidores de las comunidades diversas, sino en todo el abanico de consumidores que tengo bajo mi marca. ¿Cómo iba a repercutir este tipo de acciones en mis consumidores y usuarios? Y la tercera pregunta que se repetía tenía que ver con esto de ¿cuento yo como marca con la información necesaria para poder accionar sobre temas de diversidad e inclusión? Y justamente así llegamos a este primer dato, a esta primera información que obtuvimos a partir de una encuesta que realizamos en Ipsos para esta investigación en particular, cuantitativa, a nivel nacional, en donde lo que veíamos es que solo el 30% de los argentinos declara estar informado sobre la comunidad LGBT. Nos parecía que era muy poca información y justamente de ahí eran donde surgían todas estas preguntas que recibíamos en los briefs y en los pedidos de las marcas y las empresas. Es así que confirmamos que era una temática que nosotros desde Ipsos podíamos aportar información, que podíamos acompañar a las marcas y las empresas que quisieran transitar este camino, iniciar este camino de diversidad e inclusión. Y así comenzamos a buscar información, comenzamos a formarnos, comenzamos a estudiar información a nivel regional, información a nivel global dentro de Ipsos. Y se armó el equipo de trabajo, un equipo de trabajo en donde empezaron a pasar cosas, nos empezó a pasar cosas, y es un poco eso lo que queremos representar y graficar con el primer video que tenemos para compartirles. Soy una persona de género fluido, así que si os podéis dirigir a mí con el pronombre ella, lo agradecería. Tengo una pareja principal masculina con un acuerdo de fluidos y una relación de larga distancia con una chica bi. Yo soy Carlos y soy el vértice de una relación con un chico gay, totalmente gay, y estoy empezando ahora con una chica heterosexual que tiene a su vez una pareja totalmente monógama. Bueno, por ahora. Yo me llamo Lidia, tengo un grupo de polifidelidad desde hace ya como unos 2 años con el que mantengo relaciones asexuales poliamorosas en paralelo. Bueno, pues me llamo Miguel y practico la polisoltería. Estoy muy interesado en todo el mundo pansexual porque lo que más me atraen de las personas son las almas, pero lo que más me motiva son las relaciones BDSM. Y así nos empezamos a encontrar con esta información y empezamos a ver que surgían diferentes opiniones, diferentes posiciones, diferentes reacciones a este tipo de temáticas, y así confirmamos que hablar sobre diversidad e inclusión de género surge como un tema sensible, surge como un tema delicado, que a todos y a todas nos enfrenta con una incomodidad y con una confusión cuando comenzamos a recorrer este camino. Y es así que para nosotros nos parecía importante poder, en principio, alinearnos en tres conceptos básicos que nos va a servir justamente para
para poder entender y para poder desarrollar todo el análisis que puede hacer a continuación. Estos 3 conceptos básicos que necesitamos alinearnos en principio tienen que ver con sexo biológico, identidad de género y orientación sexual. Y esta es la parte más teórica, pero cortita, pero teórica, pero es necesaria justamente para entender el análisis que sigue. Cuando hablamos de sexo biológico, nos referimos justamente al conjunto de características biológicas que definen lo que es ser hombre o ser mujer. Dentro del sexo biológico es que aparece la clasificación de lo masculino y lo femenino, y las palabras claves para entender este concepto tienen que ver con lo más concreto, tienen que ver con la anatomía, tienen que ver con los órganos reproductores, órganos genitales, las hormonas, tienen que ver con lo más médico y con lo más concreto del concepto, de los 3 conceptos que estamos viendo. El segundo concepto que queremos alinearnos tiene que ver con identidad de género, y es la forma en que cada persona siente, vive y expresa su género. Es dentro de este concepto de identidad de género que aparece la clasificación cis o cisgénero, que son aquellas personas que se identifican con el sexo biológico asignado al nacer. Están las personas, la clasificación de personas trans, que son aquellas personas que se identifican con el sexo opuesto al cual fue asignado al nacer. Y están las personas no binarias, que se definen como esas personas que no se identifican con el universo de lo femenino o con el universo de lo masculino. Justamente, es uno de los conceptos más difíciles de esta época, porque hoy se define por la oposición. No hay hoy una definición desde lo positivo. Y esto ya nos habla del momento de cambio, del momento de transición y la generación de todos estos conceptos que surgen en la actualidad. Cuando hablamos específica de identidad de género, las palabras claves que tenemos para entender este concepto tienen que ver con la construcción, tienen que ver con la autopercepción. Justamente la identidad de género, y ese es uno de los cambios que vemos en la actualidad, la identidad de género no es una definición que está dada desde el nacimiento, no es algo innato, sino que es una construcción. Y justamente esto rompe con la teoría biologicista que se venía manejando hasta ahora, en donde decía que si uno nace con un sexo biológico masculino es hombre, si uno nace con un sexo biológico femenino es mujer. Hoy la identidad de género justamente se define desde la autopercepción, y es la persona la que expresa cómo quiere ser tratada y con qué identidad justamente se siente identificada. Y luego tenemos el último concepto, que es orientación sexual, que se define como esa atracción que sentimos por otras personas. Acá las palabras claves son justamente relaciones, afecto, amor, vínculos, y es dentro de la orientación sexual en donde aparece la clasificación de heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, y ahí seguimos con etcétera, 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 porque esto también nos habla del momento de cambio que estamos y de construcción de estos conceptos que estamos viviendo, en donde cada vez más este listado de orientaciones sexuales es más amplio, justamente para poder definir, para poder identificar todos los tipos de relaciones que se pueden dar entre las personas. Y como primeros aprendizajes, tenemos 2 aprendizajes claves sobre esta parte más teórica. El primer aprendizaje tiene que ver con esto de que el sexo biológico no refiere a la identidad de género. Son 2 conceptos que van por separado. Por ejemplo, una persona pudo haber nacido como varón, con sexo biológico masculino, pero en el transcurso de su vida se identifica con lo femenino, se siente mujer, y desde ahí es que se define como mujer trans. El segundo aprendizaje tiene que ver con esto de que la identidad de género no refiere a la orientación sexual. Siguiendo con el mismo ejemplo, una mujer trans puede sentirse atraída por varones, y esto la define como heterosexual. Puede sentirse atraída por mujeres, y esto la define como lesbiana, o puede sentirse atraída por ambos, por ejemplo, y esto la define como bisexual. ¿Qué queremos decir con este segundo aprendizaje? Que cuando hablamos de orientación sexual, lo que tenemos que mirar es la identidad de género. Para definir la orientación sexual tenemos que mirar la identidad de género, y no el sexo biológico, como se venía haciendo hasta ahora. Hasta acá la parte más teórica de la presentación. Pero justamente la pregunta que teníamos es ¿por qué hoy es importante para las marcas conocer sobre estos temas en particular? Y acá lo que encontramos fueron 3 razones, 3 estados de situación que nos llevan a responder de manera positiva a esta pregunta. La primera de las razones tiene que ver con esto que venimos hablando hasta ahora, que estamos viviendo en un momento de cambio. Y lo que, desde un punto de vista más social, más legislativo, lo que vemos es que en los últimos 13 años se registra la mayor cantidad de debates y promulgaciones de leyes inclusivas que todo el siglo anterior. Solamente para tenerlo a nivel gráfico, a nivel visual. Acá lo que tenemos es una línea de tiempo, donde lo que ven marcado con el recuadro más claro son los últimos 13 años. Y ya gráficamente vemos cómo, con estos diferentes ejemplos de debates y de promulgación de leyes,
no solo de Argentina, sino también de la región, es un tema que se concentra mucho más en los últimos 13 años que en todo el siglo anterior, como decía recién. Por ejemplo, si hablamos de la ley del matrimonio igualitario, que siempre decimos que Argentina fue la precursora a nivel nacional en el 2010. Pues tenemos un antecedente en la Ciudad de México específicamente de una ley de matrimonio igualitario en el año anterior, en el 2009. Y esto sucede porque en México tiene una legislatura diferente, en donde cada estado, cada provincia tiene una legislatura particular, individual, y desde ahí es que vemos que en la Ciudad de México, específicamente la ley de hay un antecedente a la ley de matrimonio igualitario de Argentina en México el año anterior. Y luego surgieron los otros países de Latinoamérica también surgiendo con este tipo de leyes. Otro ejemplo puede ser el de la ley de identidad de género, que surge en Argentina en el 2012, que también comienza a tener ecos en la región, en donde en el 2016 aparecen leyes similares en Perú y en Bolivia, y en el 2018 también en Chile con la ley de derecho a la identidad de género. Con esto lo que queremos plantear justamente es que no es un tema solamente argentino, no es un tema de nuestro país, sino es un tema que comienza a tener eco también en diferentes otros países de la región. Y si tenemos una perspectiva un poco más amplia, una mirada más global, a partir de un estudio que realizó Ipsos Global el año pasado, nos revela que en el mundo, 1 de cada 3 personas encuestadas se ha pronunciado en contra de personas con prejuicios LGBT. Y acá ya vemos cómo no solamente es un tema local, no solamente es un tema regional, sino que también comienza a ser un tema importante a nivel global. Y justamente nos parece interesante que este promedio del 30% a nivel global crece específicamente entre los jóvenes. Y acá a la derecha lo que vemos es justamente las tendencias por generaciones. Lo que es 30% de promedio a nivel global, en la generación Y en particular es un 32%. Y en la generación Z es un 40%. Vemos cómo este tema de diversidad e inclusión es un tema que interpela directamente a los jóvenes. Es un tema que empatiza, es un tema que está ubicado en el mismo nivel de importancia para los jóvenes que la sustentabilidad y que las igualdades de oportunidades. Si hacemos un doble clic en la información que nos arrojaba esa investigación de Ipsos Global el año pasado, pero específicamente para Argentina, confirmamos esta hipótesis de que Argentina es uno de los países del mundo más desarrollados en términos de diversidad e inclusión. Lo que era 30% a nivel global, en Argentina en particular es un 53%. El 53% de los argentinos se ha pronunciado alguna vez en contra de alguien que exprese prejuicios respecto de personas LGBT. Vemos como en Argentina, en nuestro país en particular, hay más de un 20 puntos arriba que el promedio global para esta pregunta en particular, para este dato en particular. El segundo dato que nos confirma nuestra hipótesis para Argentina tiene que ver con el matrimonio igualitario. El 73% de los argentinos el año pasado se ha declarado a favor del matrimonio igualitario. Y esto también demuestra un crecimiento versus la misma medición que se hizo en el 2013 en Argentina, en donde el 48% se declaraba a favor del matrimonio igualitario. Digo, versus el 2013, el año pasado, vemos un crecimiento también de más de 20 puntos respecto a esta pregunta en particular, a este dato en particular. Y el último dato que nos confirma nuestra hipótesis para Argentina, como precursor en términos de diversidad e inclusión, es el último que comienza a interpelar directamente a las marcas, en donde vemos que el 59% de los argentinos apoya compañías y marcas que activamente promuevan la igualdad para personas LGBT. Y con este dato en particular, también vemos que Argentina se encuentra sobre el promedio a nivel global del 47%. Hasta acá entonces, la primera razón por la cual nos parece a nosotros interesante que las empresas, que las marcas comiencen a involucrarse, comiencen a transitar este camino de diversidad e inclusión. El segundo argumento, la segunda razón por la cual a nosotros nos parece importante que las marcas comiencen a tratar estos temas, tiene que ver con una causa más, si se quiere, más a nivel social, más a nivel cultural, en donde vemos que los matices y los límites entre las categorías de lo femenino y lo masculino, del hombre y de la mujer, están también en plena transformación. Y así nos damos cuenta que lo que significa ser hombre, los valores asociados al hombre y los valores asociados a la mujer, son construcciones dinámicas que también están en plena transformación, van evolucionando y van cambiando de manera continua a lo largo de la historia, a lo largo de las sociedades y a lo largo de las culturas. Y es así que llegamos a este ejemplo que vemos de una publicidad de Gillette del 2019, en donde ya comenzaban a ver estos temas. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity.
Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big Yo, men. and small. I am strong. But some is not enough. That's not how we treat each other, okay? Okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Bien, hasta acá la segunda razón que tiene que ver con esto, con las definiciones, los valores asociados a lo que es ser hombre, lo ser mujer, que seguramente hoy no son iguales a cómo se definen hace 10 años atrás, por ejemplo. Si pasamos a la tercera razón, que tiene que ver con también lo social y tiene que ver con estas nuevas identidades, estas nuevas realidades que comienzan a ser cada vez más visibles en nuestra sociedad. Y tiene que ver con estas diferentes formas de autopercibirse que tienen que ver con asimilando el sexo biológico, asignado al nacer, como la persona cis, asignando el sexo opuesto con las personas trans, o fluyendo sin etiquetas, como es el caso de las personas no binarias. Y acá el ejemplo que tenemos tiene que ver con esta película que surge el año pasado, que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que está basada en una historia real. Cuéntame un poco qué sintieron, qué les pasó cuando les dijeron que iban a ser papás de 2 varones. Una emoción muy grande. Algo tiene. ¿Él está triste o nervioso por algo? Vale, Manuel, jugaba conmigo. Contó de quedarme con un marcador rosa como si fuese una muñeca. Abajo de la cama, Manuel. ¿Te viste con mi ropa en los ojos? ¿Viste los ojos tristes que tiene? ¿Qué le pasa? Soy una mala madre. Ella no es como Manuel. Manuel hace cosas. Es raro. Se disfraza de nena. Juega con cosas de nena. Y es como que se siente nena. Que sea macho. Manuel es un nene. ¿Te quedó claro? Es necesario aplicar un método correctivo. No quiero un hijo maricón. Yo lo único que estoy viendo es un pibe que juega. ¡Loco, es tu hijo! Y lo único que haces es gritarle y retarlo. Es lo único que tiene de vos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu casa, Gabriela? ¿Qué pasa con tu hijo en tu casa? Yo creo que hay muchas posibilidades de que Manuel sea una niña trans. Mi nombre es Gabriela Mancilla. Tengo una hija trans de casi 6 años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance y más para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. ¡Soy una nena que se llama Luna! Hasta acá la tercera razón, como les decía, más asociado con lo social, con las personas. Y así llegamos al cuarto, la cuarta razón por la cual a nosotros nos parece interesante que las marcas comiencen a recorrer el camino de la diversidad e inclusión, que tiene que ver justamente con estos nuevos conceptos que comienzan a aparecer en esta época, que son los conceptos de queerbaiting y pinkwashing, que son necesarios considerar al momento de conectar de manera efectiva con los consumidores. Veamos qué significa queerbaiting. ¿Sabes lo que es el queerbaiting? ¿Qué? El queerbaiting. No. ¿Como un debate queer?
No. Pido perdón, pero no. No. ¿Tenéis idea de qué es el queerbaiting? Creo que es aprovechar el movimiento LGTBI para dar una visión como que está apoyándolo y tal, pero realmente no está para nada defendiendo ni apoyando al colectivo. Eres la primera de la tarde que ha acertado esto. Esto es queerbaiting y aquí tenemos el concepto de pinkwashing. En el mes del orgullo, nuestra marca se enorgullece en compartir la diversidad de las personas LGBTQI plus más. Y les invitamos a que se acerquen y conozcan nuestras marcas, que tenemos un montón de descuentos. Disculpame, ¿tenés esta remera en XXL? No, acá no. Bien, hasta acá entonces el estado de situación. El estado de situación para plantear justamente y llegar a la pregunta que nos formulamos para esta investigación en particular, y tiene que ver con esto: cómo trabajar la diversidad e inclusión de manera auténtica y respetuosa para todas las personas. Y es así que vamos a ver hacia el final al recetario, en donde llegamos a los elementos claves que debemos tener en cuenta a la hora de crear comunicaciones diversas e inclusivas. En los fines de este estudio también estuvimos analizando un montón de publicidades, específicamente las de los últimos 20 años, y es en donde vemos que hubo más cambios en las representaciones de las distintas identidades de género y de cómo se aborda esta temática por parte de las marcas. Y así llegamos a estos 4 estadios, que los podemos pensar de manera cronológica, pero se podría decir que hoy cada marca podría llegar a estar parada en alguno de estos estadios. El primer estadio es estigma. Y lo que vemos en estigma es que justamente lo que prevalecía en este tipo de publicidades y de representaciones es la no aceptación justamente de las distintas identidades de género y orientaciones sexuales, y hasta se las representa como un problema o motivo de chiste. Tenemos este ejemplo del 2008 de Pepsi, pero aún hoy podríamos llegar a encontrar tipos de publicidades de este estilo, ¿no? Go on, mate. Definitely getting checked out. I am. Come on, now's your chance. I guess it's now or never. Exactly. What could go wrong? Here, have a Pepsi Max. Right, let's do this. Bueno, publicidad del 2008, ¿no? Y era una forma como se abordaba esta temática, pero aún así hoy podemos llegar a ver publicidades de este estilo, aunque la gran diferencia es que no duran 5 minutos al aire, ¿no? Que hemos visto casos recientes en relación a esta forma de abordaje. Segunda etapa, salida del closet. Ya las marcas empiezan a poner el acento en la aceptación, y lo que se quiere representar es el momento de salida del closet o de expresión libre, y cómo eso se da frente a familiares, amigos y la sociedad entera, y cómo se pone el foco en esa aceptación. Tenemos una publicidad del 2016 que representa bastante bien este momento. Si Dani. Oh, Kevin, bakit hindi mo pa ina-accept ang friend request ko? Break barriers for new beginnings.
Tercera etapa, orgullo. En este caso ya las marcas que desarrollan su camino de la diversidad y la inclusión empiezan a mostrarse inclusivas y levantando la causa, ¿no? Y levantando la bandera del orgullo. Y tenemos este caso del 2019 donde vemos que el foco del argumento pasa por mostrarse inclusivas, es un ejemplo de spray que seguramente muchos conozcan, y no se pone el acento en el producto. Es más, vamos a ver que la marca aparece al final recién. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Walk on through the rain. Walk on with hope in your heart, and you never walk alone. Cuarta y última etapa que algunas marcas están transitando hoy, que es la etapa que denominamos naturalización. Y acá efectivamente se empiezan a representar a las distintas identidades de orientaciones sexuales, pero ya no forman parte del argumento, no se pone el foco en ellas, sino más bien que se incluyen en su cotidianidad y se pone el foco en el producto. Y tenemos este caso del 2020 de Argentina de una empresa de seguros. Deja todas las cosas ahí. Hey. Querés lo mejor para él, ¿no? Ah, ya sé. Me vas a decir que necesito un seguro de vida, para que él esté cubierto por si me pasa algo. Eso también. Pero en realidad lo que te voy a decir es que aproveches la mudanza para deshacerte de lo que no usas. Minimalismo, chicos. Menos es más. Y contame, ¿a qué te dedicas? Soy contador. Ah, bueno. Puedes deducir una parte de ganancias. Prudencial Seguros. También entrevistamos consumidores, tanto mujeres como varones, como personas de la comunidad LGTB y también líderes de opinión, y les preguntamos qué percepciones tenían de las publicidades, ¿no? De las publicidades hoy, y si efectivamente sentían que estaban cambiando las representaciones. Tanto mujeres y varones nos comentaron de que sienten que las publicidades están siendo más representativas de sus realidades. Por ejemplo, algunos casos que se mencionan acá, una mujer que nos dice que por lo menos hoy por hoy la única representación de la mujer no es solamente estar ligada a las tareas domésticas, y cada vez es una representación que está menos vigente, ¿no? Y también algunos varones que lo que sienten es que se están tratando de representar sus realidades de una manera más auténtica y más cercana, a diferencia de cómo se representaba en el pasado, ¿no? Tal vez desde una mirada más de varón potencia, varón fuerza, bueno, hoy emergen otras representaciones de masculinidad y feminidad. Y respecto a la comunidad LGBT, sienten que también las marcas están haciendo un esfuerzo por incluir representaciones que sean más afines a estas identidades. Ahora bien, algunas marcas lo logran de una manera más auténtica, como es el caso de Arredo, que viene trabajando hace años, y dicho sea de paso, tiene un comité de género interno a la empresa, y lo que trata de representar o plasmar en sus publicidades es justamente la cotidianeidad, ¿no? Representaciones más auténticas y más cercanas con el colectivo LGTB. Sin embargo, hay otras marcas que todavía se alejan de lo esperado. Por ejemplo, cuando hay representaciones de mujeres trans hiperfeminizadas o lejanas a su cotidianeidad o a cómo se perciben. Y por ejemplo también algo que nos dice una persona no binaria es que en general para conectar con estas personas se ponen personas con pelos de colores o levantando la bandera del orgullo y no se las representan desde su realidad, ¿no? Nos comentaba, somos gente común, trabajamos, estudiamos, nos gustaría que nos representen desde este lugar, ¿no? Y no alejados a nuestra realidad.
En la encuesta que hicimos a Total País, le preguntamos a los encuestados si les gustaría que las marcas representen a la comunidad LGTB en sus publicidades. Y efectivamente nos encontramos con este dato, ¿no? El 67% está a favor de que en las publicidades haya una mayor representación de la comunidad LGBT. Sin embargo, bueno, se destacan por sobre todo las mujeres, un 74%, y los más jóvenes. Nuevamente vemos que es una causa de los más jóvenes. Sin embargo, solo el 24% considera que hoy la comunidad LGBT está representada adecuadamente en la publicidad, en las publicidades. Es decir, hay expectativas por parte de los consumidores, casi un 70%, sin embargo, solo el 24% considera que se está representando adecuadamente a la comunidad LGBT. Lenguaje inclusivo, también lo preguntamos, y sabemos todos y todas que es un tema que hoy despierta mucha controversia, entonces también les preguntamos a los encuestados si las marcas tenían que utilizar lenguaje inclusivo. Y un 61% respondió de que hoy están de desacuerdo con que las marcas utilicen el lenguaje inclusivo. Es decir, que no es relevante para una marca mostrarse inclusiva hoy por hoy en las publicidades. Un 17% está de acuerdo y un 22% declara estar indeciso. Bien, y así retomando la pregunta que teníamos al principio sobre esta investigación de cómo trabajar la diversidad e inclusión de manera auténtica y respetuosa para todas las personas, llegamos a lo que llamamos nosotros nuestro recetario, nuestra receta para una comunicación inclusiva que incluye los 6 elementos claves para justamente poder trabajar de manera auténtica y respetuosa. El primero de las recomendaciones, el primero de los puntos de este recetario tiene que ver justamente con la conciencia, tomar conciencia. Tomar conciencia de que cuando hablamos de diversidad e inclusión, tenemos que saber que es una temática sensible y delicada, que despierta diferentes reacciones, diferentes opiniones en las diferentes partes de los consumidores y de la sociedad en general. El segundo punto importante que recomendamos tiene que ver con el involucramiento. Para hablar de una realidad desconocida es necesario conectar y conocer esa otra realidad. Es por eso, esa es la única manera que nosotros creemos que se puede justamente tratar a la diversidad de manera auténtica y respetuosa, conectando directamente con las diversidades. Y estos dos puntos los podemos unir bajo el concepto de aprender, y es ahí en donde nosotros como empresa de investigación de mercado podemos acompañarlas con este camino a través de soluciones que tienen que ver como las etnografías, que pueden ser online o presencial, o los programas de empatía, justamente para conectar con este tipo de targets. Si comenzamos a pensar desde un punto de vista desde la ejecución, los 3 puntos que siguen tienen que ver pensando en la ejecución de una comunicación diversa e inclusiva. Lo primero que recomendamos tiene que ver con naturalidad. Las identidades de género no deben ser un elemento destacado dentro de la historia, dentro del relato, de la publicidad, de la comunicación que yo estoy haciendo. Por otro lado, también recomendamos autenticidad, y esto que veíamos recién con Anto, de historias cotidianas, reflejar historias cotidianas que justamente muestren a personas desde una representación positiva, alejándonos de la diversidad como sinónimo de problema, o la diversidad tomada a chiste o como efecto gracioso dentro de la historia de una comunicación. Y el tercer punto, en términos de ejecución, tiene que ver con el lenguaje inclusivo, y este tema que todavía sigue siendo controversial y todavía no hay una definición específica de por dónde trabajarlo. Nuestra recomendación tiene que ver con la utilización de un lenguaje neutro, en donde, por ejemplo, se refiere a, en vez de hablar de hombres y mujeres, hablar de personas, y es así donde podemos involucrar a todos nuestros consumidores de manera correcta. Estos 3 conceptos los podemos unificar, lo podemos sintetizar bajo el concepto de explorar, y justamente tiene que ver con poder testear antes de que salgan al aire, antes de salir con una acción específica que contenga algún tema de diversidad, poder pretestearla, poder evaluarla antes, tanto desde el punto de vista de las comunidades diversas como desde el punto de vista del resto de mis consumidores, y así poder llegar a un terreno más seguro al momento de su lanzamiento. Y el último punto, pero no menos importante, tiene que ver con la integridad o con la coherencia que decimos nosotros, que no solamente es importante parecer de las puertas para afuera, sino que también es importante ser de las puertas para adentro. Y a esto nos referimos con poder incluir temas de diversidad e inclusión en cuestiones que tengan que ver con cultura organizacional, para poder ser más consistentes y creíbles en todas las acciones que hagamos. Poder construir, desde nuestro punto de vista, no obligamos ni incentivamos a las marcas a que
hablen directamente sobre diversidad e inclusión, pero sí nos interesa poder generar una pregunta de yo como marca, qué lugar, qué posición voy a tener sobre estos temas de diversidad e inclusión, qué rol voy a cumplir con estos temas de diversidad e inclusión, y de esa forma poder incluirlos desde un punto de vista más del marketing en lo que son los propósitos o los manifiestos de las marcas para cuáles las que trabajamos. Y así llegamos al final, en donde les compartimos esta cita de un referente clave de una agencia de publicidad que sintetiza lo que venimos hablando hasta ahora y nos dice justamente esto, que la sociedad está aprendiendo, estamos viviendo en un momento de cambio y la sociedad es la que le está marcando el camino a las marcas. Un comercial no dura 5 minutos en el aire si va en contra del tono social. Y terminamos así con esta publicidad de Starbucks del 2019, en donde nos parece un muy buen ejemplo de cómo aplicar estos elementos que veíamos recién en el recetario. Gemma Miller? Gemma Miller, please come to room 4. Hello? Hello, am I talking to Gemma? Hey, Dad. Hey. Yeah, well, you remember my Gemma? Gemma? And what's your name? It's James. James? Como veíamos recién, historias de la vida cotidiana, representaciones positivas y un claro rol del producto marca que estoy ofreciendo en la historia de la comunicación. Y es así que para terminar, para reflexionar antes de irnos, es esta pregunta de 1 a 10, ¿cuán consciente está tu marca de estos cambios que estamos viviendo? Muchas gracias.